Hola a todos y bienvenidos a un vídeo un poquito diferente en el que vamos a hablar de cómo se encuentra el mercado laboral actualmente, por qué se encuentra de esta manera y qué podemos esperar para los próximos meses e incluso años. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el mercado laboral evidentemente va muy ligado a todo lo que sucede en términos económicos. Es decir, la macroeconomía influye directamente en el mercado laboral, ya que están estrechamente ligados. Todo esto se remonta a la época de la pandemia y es aquí donde empieza todo, en un proceso en el que se tuvo que cerrar prácticamente absolutamente todo y en todas las partes del mundo. Si estos cierres se dan y no se produce y no se generan puestos, dinero e inversiones, la economía se paraliza completamente. Nadie tiene dinero para poder comprar, al mismo tiempo las empresas tampoco generan dinero, pueden irse a quiebra y todo esto nos mete en un problema muy grande. Esto sería una recesión a gran escala, algo que nunca se ha visto en un momento en el que se para absolutamente todo. Aquí lo que se produjo fue una intervención estatal de los gobiernos, donde fueron estos los que a través de una inyección de ayudas pudieron solventar o al menos por ese momento el problema. Pero claro, y esto tiene consecuencias que luego las vamos a ver. Esta inyección de dinero no sale gratis. Este dinero no existía. Este dinero se tuvo que crear. El dinero lo crean los bancos centrales más o menos cuando les va dando la gana. Prácticamente el 25% del total de los dólares existentes en el mercado se crearon en los 2 años de pandemia, una cantidad absolutamente bestial. Cuanto más dinero hay en la economía, menos valor tiene. No es lo mismo que hayan 1 millón de dólares en todo el mundo que haya 1.000 millones de dólares. Esto es tan simple como la ley de la oferta y la demanda. Pero es que además estas ayudas y estímulos que se dieron y evidentemente nos ayudaron a solventar y pasar esta pandemia, generaron un ahorro mayor en los consumidores. Algo bastante lógico, ya que seguíamos percibiendo ayudas y dinero y a la vez era mucho más difícil que nos lo gastáramos, ya que no había tantas alternativas de gasto. Esto lo que produjo fue un aumento en este ahorro. Ahorro que posteriormente se tradujo en consumo. Un aumento de consumo masivo lo que genera es altos niveles de inflación. ¿Por qué? Porque en primer lugar la oferta y la demanda se tienen que estabilizar y a mayor demanda tanto de productos como de servicios los precios van a ir a la alza. Esto es algo que hablaremos un poquito más adelante, pero vamos a centrarnos en qué sucedió durante la pandemia. En primer lugar, como hemos hablado, se tuvo que imprimir e inyectar un montón de dinero en el sistema. Por otro lado, como hemos visto, un aumento del ahorro y, por otro lado, hubo cambios de mentalidad. En primer lugar, se dio un fenómeno conocido como la gran renuncia. Fue un tiempo que nos dio para pensar, para meditar y para ver dónde estábamos parados y por qué hacíamos lo que hacíamos. Esto generó un cambio de mentalidad muy grande en donde muchos profesionales repensaron la forma de vida que querían tener y lo que implicó que muchos de ellos no estuvieran dispuestos a volver a los puestos de trabajo donde habían estado anteriormente. Por eso se dio este fenómeno de renuncia masiva. A su vez, el sector tecnológico creció muchísimo. La era de todo lo que tiene que ver con lo virtual y la tecnología se potenció muchísimo durante los años de la pandemia, ya que necesitábamos encontrar nuevos métodos y nuevos sistemas pues para estar conectados, entretenidos y poder comunicarnos, entre otras cosas. Esto generó que las empresas tecnológicas crecieran muchísimo e incluso que sus previsiones de crecimiento fueran todavía mayores de las que tenían. Esto es lo que hizo es que inyectaran un montón de inversión en todos sus gastos operativos, es decir, lo que se conoce como OPEX. Evidentemente, cuando la pandemia cesó y empezamos a salir a la vida real, a la calle, y fuimos abandonando un poco el estar en casa continuamente, pues esta especie de burbuja, por llamarlo de alguna manera, se fue desinflando.
y con esto la decepción de las expectativas que las empresas tecnológicas habían puesto. Y es por ello que hubo que hacer una revisión de qué estaban haciendo, sus previsiones y hacia dónde iban a ir. Por eso hemos visto tantos despidos en el sector tecnológico, tanto Google como PayPal, como tantas otras grandes compañías que han hecho despidos masivos. Despidos que por un lado tienen impacto, pero por otro es un sector que todavía está muy fuerte y por lo tanto a aquellos profesionales no les cuesta tanto encontrar un nuevo empleo. Pero vamos a centrarnos nuevamente en la parte de la gran renuncia, del ahorro, la inflación y por qué está todo vinculado. Bueno, como hemos dicho, el ahorro y el aumento en el consumo pues provocan un aumento de precios. Pero es que también este fenómeno de la gran renuncia, la escasez de trabajadores para las empresas ha sido un gran inconveniente, porque en ese mercado nuevamente, tanto la oferta como la demanda siempre se tienen que equilibrar. Por lo tanto, había mucha oferta de puestos disponibles y muy pocos profesionales dispuestos a trabajar, las empresas tuvieron que aumentar los salarios. Principalmente, este fenómeno de la gran renuncia se dio en Estados Unidos, pero se ha visto contagiado en toda la parte de Occidente, principalmente. También, por supuesto, lo hemos visto en España. Esto genera un aumento de salarios a la alza, con lo cual aumentan los costes de las empresas a la hora de producir y con lo que se traduce nuevamente en un aumento de los precios, porque esto al final tiene que acabar repercutiendo en algún punto de la cadena. Y como siempre, pues acaba repercutiendo en los precios. Todo esto también le podemos sumar, evidentemente, los costes de aumento de electricidad, de energía, de petróleo, que sí que han tenido mucho que ver, pero no han sido el desencadenante de esta inflación. Tampoco lo ha sido, por otro lado, este aumento de consumo y salarios por sí mismo, sino que la principal raíz de todo esto se centra en esta inyección tan masiva de dinero en la economía, lo que provocó que endeudarse fuera tan barato y todo el mundo estuviera pidiendo deudas, incluyendo evidentemente gobiernos, empresas y particulares. Pero este dinero no sale gratis y de algún sitio pues va a tocar pagarlo. El pago de esto no se hizo de manera inmediata y tiene efectos a largo plazo que los estamos empezando a ver ahora, aunque lleva ya bastante tiempo. Un país con una inflación elevada es un país ineficiente y que además acarrea un montón de problemas a la hora de crecimiento y desarrollo del mismo. Por lo tanto, la inflación es algo a combatir. Pero, ¿cómo se combate? Bien, es aquí donde se empieza a pagar este precio tan caro de esa inyección de dinero que se hizo anteriormente. Lo primero que hacen los bancos centrales, como estamos viendo, es subir los tipos de interés. Es decir, poner un precio al dinero prestado mucho más elevado. De manera que contraiga esta demanda de dinero y de deuda. Esto afecta a particulares, a profesionales, a trabajadores, a cualquier ciudadano, pero evidentemente impacta y mucho en las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas funcionan y generan negocio a través de la deuda. Las empresas endeudadas actualmente tienen que pagar una tasa de interés por esos préstamos, por ese dinero prestado, mucho mayor. A veces demasiado elevado. Tanto es así que muchas de ellas están sufriendo para poder continuar sus operaciones. Esto también se estaba viendo en la calle. A todo el mundo le ha subido la hipoteca en cifras bastante excesivas. Y esto es uno de los grandes problemas. Si cuesta financiarse, cuesta generar estos negocios y cuesta a la vez tirar para adelante la economía. Algo que es precisamente lo que no se está buscando. Porque para volver a la situación, entre comillas, inicial, o al menos bajar esta inflación que tanto daño hace a un 2%, que es la cifra deseada, pues lo que toca es enfriar la economía. ¿Y a qué se refiere el término enfriar la economía? Pues básicamente a que no crezca, sino que decrezca. En términos simples, una crisis, una recesión. Una recesión es cuando durante 2 trimestres seguidos el Producto Interior Bruto de un país se contrae, es decir, decrece.
Esto es algo que técnicamente ya se dio en Estados Unidos, pero por diversas cuestiones no se ha afirmado todavía que estamos en una recesión. Sin embargo, es algo bastante inevitable. Y es que es de las únicas maneras, que al menos así los bancos centrales lo ven, para volver a resetear de cierta manera esta economía, que por otro lado es cíclica y vamos viendo este tipo de situaciones bastante a menudo. La más grande, sin contar la parte de la pandemia, 2019, 2020, 2021, podríamos decir que fue la de 2008, una crisis económica muy profunda, en la que de nuevo había mucho endeudamiento y mucho dinero en circulación. ¿Qué es lo que necesita tanto un país como lo que están buscando los bancos centrales para enfriar esto y cómo se va a bajar la inflación? Para bajar la inflación, lo primero que hay que hacer y han hecho es aumentar esos tipos de interés para que el coste del dinero sea más elevado. Al ser más elevado el coste del dinero, también es mucho más difícil acceder a productos y servicios por parte de los consumidores y por tanto la producción decrece. Al decrecer la producción, decrecen los puestos de trabajo ofertados por las empresas, por lo que cada vez más gente está en una situación de desempleo que a su vez ocasiona que más gente esté en esa situación de dificultad para adquirir productos y servicios. En una situación de este tipo, evidentemente, la demanda va a bajar, porque no hay tanto poder adquisitivo como para poder adquirir en la misma cantidad de bienes y servicios que estábamos consumiendo anteriormente. Al bajar esta demanda, consecuentemente, y tras una serie de cuestiones, pues va a hacer que permitamos que la inflación vaya reduciéndose poco a poco hasta llegar a niveles ciertamente asequibles para que se pueda volver a prender otra vez el ciclo, volver a inyectar dinero y volver a crecer la economía. Por lo tanto, si desde los bancos centrales están buscando enfriar el mercado y la economía, lo que podemos esperar de cara a los próximos meses, próximo año, es que haya más despidos, que la situación del mercado laboral se complique bastante y que entremos en una posible crisis o recesión. Este es uno de los escenarios posibles, con bastantes altas probabilidades, pero que no tiene por qué ser lo que suceda. De aquí al futuro nadie conoce lo que va a pasar, así que esto simplemente es un planteamiento de lo que puede llegar a pasar para que también estemos alerta y pues tengamos cierto cuidado a la hora de hacer movimientos dentro del mercado laboral, cambios de empleo, dejar un empleo sin dejar otro y también teniendo algo de cuidado con nuestros gastos. Pero sobre todo tener más información sobre lo que está pasando en el mercado y lo que puede suceder. Espero que este vídeo un poco diferente os haya gustado, haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo. Y si te ha gustado, suscríbete al canal. Chao, chao.